La razón por la cual se proclama la palabra de Dios día tras día, pero particularmente, por supuesto, en la celebración de la liturgia dominical, es porque la palabra es la llamada de Dios, la voz de Dios y la portadora de la gracia eficaz que nos introduce en la vida trinitaria, que nos introduce en una relación cada vez más personal y por tanto más adulta con las tres personas divinas, que es relación filial con el Padre, relación esponsal con el Hijo y miembros de su cuerpo, relación de intimidad y como de templo en el Espíritu Santo. Es decir, participar de las mismas relaciones trinitarias de las que participa Jesucristo y con él la Virgen María, los santos y todos los grandes testigos, hombres y mujeres que han vivido la vida cristiana de manera adulta. Pero paradójicamente hoy, este comienzo del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo nos recuerda que precisamente la relación adulta con las personas divinas pasa por, paradójicamente, hacerse como un niño. Y dice que en ese momento Jesús llamó a un niño y lo puso en medio. Y dice, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la conversión consiste en pasar de una vida autónoma o adulta en el sentido pecaminoso de la palabra, es decir, la persona que se siente suficientemente independiente, se siente suficientemente autónomo, no necesita depender de nadie, y eso es todo lo contrario de lo que propone el Evangelio. La madurez en la vida cristiana, lejos de consistir en la independencia, consiste en esta creciente dependencia de las personas divinas. La palabra dependiente viene de pender, de pendere en latín, que significa estar colgando, lo que te sustenta. Cuanto más independiente es una persona, más se sustenta sobre sí mismo. Es una persona desapegada de Dios. Es el hijo pródigo que quiere ser independiente con los bienes del Padre y sin el Padre. Me apropio los bienes de Dios, pero Dios ya no me interesa. Y esto es mucho más común de lo que nos creemos. A veces tenemos mucha vida religiosa, muchas prácticas religiosas, pero vivimos una vida muy autónoma, muy independiente. Hombre, cuando tenemos un problema especialmente grave, claro que recurrimos a Dios. En cambio, el niño es radical dependencia. El niño es la persona que prácticamente, menos para respirar, una vez que nace, nada más nacer, depende completamente de sus padres, fundamentalmente de su madre, si son unas relaciones normales y un nacimiento sano de un niño. La dependencia en la nutrición, en la protección de la vida, pues ¿por qué? Porque uno se siente desvalido. Es la imagen o la metáfora de la oveja. La oveja ni ladra, ni muerde, ni corre como un galgo, ni tiene uñas y dientes como tigres y leones. No, la oveja, la única protección que tiene es el pastor. El niño, la única protección que tiene es su madre o su padre. Hacerse como niños es reconocer que yo no me valgo por mí mismo, que yo no dependo de mí mismo, que no tomo decisiones por mí mismo, sino que vivo en brazos de mi Padre. ¿Hasta qué punto, como cristiano, he crecido, he madurado de tal manera que puedo decir con toda serenidad, con toda paz, pero con toda firmeza, yo soy un niño que vivo en brazos de mi Padre? Como vive Jesucristo cuando era un niño pequeñito y cuando era un hombre adulto. La relación que él transpira con el Padre, lo que él contagia de su relación con el Padre es la relación de un niño. Él se expresa hacia su Padre con una ternura, con una sensación de total dependencia. Padre, yo siempre hago lo que a ti te agrada. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es que mi Padre se sienta orgulloso de mí, que mi Padre esté feliz de mí, que yo haya vivido de tal manera que mi vida lo único que sirva es para la complacencia de mi Padre. Por otra parte, el niño es el que no toma decisiones, sino que continuamente está haciendo lo que le mandan. Cuando está en brazos de su padre, no es que hace lo que le mandan, es que le llevan en brazos.
es que no tiene que decidir nada, ni qué va a vestir, ni qué va a comer, ni a dónde va a ir, pero también vive completamente despreocupado. Un niño no le va a decir a su madre, oye mamá, ¿tú te vas a acordar de darme de cenar mañana? Es que no se le pasa por la cabeza que pueda ser de otra manera. Pero nuestra relación con Dios muchas veces es, vete tú a saber, más vale prevenir. Todos esos consejos del refranero español que no pueden ser más que un catálogo de mediocridades, a Dios rogando pero con el mazo dando. En el fondo lo que indican es una completa desconfianza de Dios. Es una persona que no vive completamente abandonada en Dios, que no tiene plan B, porque el plan A me basta y me sobra y es infalible, que es que mi Padre me ama, me conoce y cuida de mí, y yo soy su hijo. Por eso el millonario, por eso las riquezas materiales, por eso las cuentas de los bancos, no es que simplemente estén matando de hambre a los pobres, que los están matando de hambre, porque tienes en tu cuenta del banco el pan de los pobres, ese que te mendigan con lágrimas. Pero no es esa la razón más grave. La razón más grave es porque me hace soberbio, me hace autosuficiente, me hace autónomo. Yo no dependo de nadie. El pobre, el que es lo mismo que el niño, es el que depende para todo de los demás, porque es un desvalido, no se vale por sí mismo. En cambio, el rico vive de la autosuficiencia, del valerse por sí mismo, de estas frases rimbombantes que decimos, ¿no? La calidad de vida. ¿Pero qué calidad de vida? ¿Qué calidad de vida más grande puede haber que la de depender de mi Padre? Y qué poca calidad de vida tiene una persona que depende de sus riquezas, o que depende de su apellido, o de su nombre, o de su pedigrí, o de sus contactos, o de las personas que conoce. Es una persona que vive simplemente sustentado en las cosas de este mundo. Y se nos olvida que la mejor expresión de esta parábola o de esta enseñanza de Jesús respecto del niño es que nosotros estamos muchas veces viviendo en contradicción con lo que enseña el Evangelio, aunque no queramos reconocerlo. Por eso dice que pone en medio a un niño. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El que ha vivido más como hijo, el que ha vivido su conciencia de relación filial con el Padre, participando en el Espíritu Santo de la vida de Cristo. Pero, ojo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. ¿Hasta qué punto soy consciente de que yo, cristiano, también soy epifanía, soy sacramento de la paternidad de Dios? Si yo no acojo a otros, si especialmente a los pequeños, por eso la Iglesia tiene una predilección por los pobres y por los que sufren y por los niños y por los que no se valen por sí mismos, por todo aquello que no es nada a los ojos de la sociedad o del mundo en el que vivimos. Por eso también nosotros, cuando acogemos al pequeño, al pobre, al indigente, estamos haciendo presente la paternidad de Dios en el mundo. Una paternidad que para nosotros tiene que ser siempre reflejo de la que hemos experimentado. ¿Cómo podemos reflejar a otros la paternidad de Dios si nosotros no la estamos experimentando? Por eso, para el que vive como hijo, hacer las veces de padre es muy fácil y muy sencillo. Y en la segunda parte del Evangelio de hoy nos dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Y dice, ¿qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente no es voluntad de vuestro Padre, que está en el cielo, que se pierda ni uno de estos pequeños. Nosotros, igual que hacemos presente la paternidad del Padre, hacemos patente, hacemos presente la vocación de buen pastor del Hijo. Por eso somos sacramento del Padre, somos signo de la bondad, de la protección del Padre hacia los pequeños,
y somos signo y símbolo de Cristo buen pastor de los más pequeños, de los que sufren, de los pobres, de los niños. No es voluntad del Padre que se pierda nadie. Esto nos lo deberíamos de preguntar mucho los sacerdotes. ¿Cuántos niños no vienen a misa? ¿Cuántos niños no están en catequesis? No nos sintamos tan alegres cuando veamos nuestras iglesias llenas. Sintámonos preocupados por todos esos niños y por todas esas gentes que son como ovejas sin pastor. Si hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 que no necesitan conversión, que andan perdidos por los montes, entonces, ¿cuánto más alegría experimentaremos si hemos sido instrumentos y colaboradores, sobre todo colaboradores más que instrumentos, de la labor pastoral de Cristo buen pastor, del cuidado del pastor, el que sale en busca? Esta paternidad y este pastoreo es propio de los padres y madres de familia, lo es por supuesto de los que somos sacerdotes, de las religiosas. Todos en nuestra capacidad, en la vocación que hemos recibido en la Iglesia, estamos llamados a tener cuidado de los pequeños, a tener cuidado de los frágiles, de los que no se valen por sí mismos. Yo cuando voy todas las tardes a la adoración al Santísimo aquí en esta iglesia de San Pedro y San Pablo, en este pueblucho perdido en medio de la selva en Nandi, y veo esos niños desarrapados que vienen y se hacen la señal de la cruz y van con la camisa rota y sin botones, pero van con un rosario al cuello. A mí es que se me conmueve el corazón. Estos niños, estas ovejitas, niños que se sientan delante de Jesús en la Eucaristía, y como no tenemos electricidad, la única luz que brilla es las velitas que hemos puesto al lado de la custodia. Y ahí están en la penumbra, en el semioscuro, rezando sus Ave Marías y jugueteando con las cuentas de su rosario. Y a veces me quedo pensando, si es que estos niños se tienen ganado el cielo hace muchísimo tiempo. Ahí está, descalzo, los pies colgando del banco que no le llegan al suelo. Y después nosotros nos vamos a casa y ellos vuelven a la choza de su miseria. ¿Cómo Cristo buen pastor, cómo Dios, el Padre de los cielos, no va a mirar con predilección a estos niños? Pobres de nosotros, que sabiendo que hay tantos como ellos en el mundo, seguimos despilfarrando el pan, las zapatillas y la camisa que les podría dar de comer y de vestir, pero no queremos enterarnos.